Yauda nació hace 8 años en la Maloca de la familia Yassi, clan Yauyán, venado, que significa venado cenizo, oriunda del corregimiento del Encanto, Amazonas. Florencio Yassi, el padre, es descendiente directo de Jiferena, el último cacique del clan antes del Holocausto Cauchero. Jiferena, conocido por su gran capacidad política y su amplio poder espiritual, también fue señalado por sus pares como un traidor por haber sido uno de los primeros en establecer relaciones diplomáticas con agentes colonizadores provenientes del interior del país. La fundación de Yauda, a comienzos del año 2010, se propuso cambiar la percepción del relacionamiento del indígena Murui con el de afuera, siguiendo el propósito de dirigir el saber académico hacia el acompañamiento, construcción y fortalecimiento de procesos locales que llevan las diferentes comunidades a lo largo del resguardo más antiguo de Colombia, el resguardo Alto Predio Putumayo. Los conferencistas, Diana María Suaza Correa. Diana es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, ha enfocado su experiencia investigativa en los campos de la antropología política, educación y salud mental indígena en el territorio amazónico. Desde hace 7 años hace parte del grupo de estudios amazónicos Yauda, desempeñando proyectos relacionados con educación propia, comunicación comunitaria y gobernanza territorial. Actualmente es la cofundadora y representante legal de la Fundación Yauda de Estudios Amazónicos. Aura Isabel Silvia Borges. Aura es estudiante de 10º semestre de Antropología de la Universidad Externa de Colombia, inspirada por la diversidad amazónica y la antropología ecológica. Hace parte de Yauda desde hace 3 años y medio, durante los cuales ha diseñado talleres de cartografía social y compostaje para proyectos relacionados con el reconocimiento territorial y la construcción de una huerta medicinal comunitaria. Juan Felipe Sarmiento Espinosa, egresado de Lingüística de la Universidad Nacional, su trabajo de grado en el 2008, adelantando en conjunto con etnoeducadores del Internado Indígena de Puerto Refugio Putumayo, versos sobre el diseño de metodologías para la implementación de un currículo propio de lengua murui en los internados del municipio de Puerto Leguízamo. Se interesa por los cantos tradicionales de los varios pueblos pertenecientes al complejo cultural de la gente de centro y por los fenómenos de contacto lingüístico que pueden rastrearse en ellos. Claudia Paola Mejías, indígena Muina, nacida en La Chorrera, Amazonas, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y Derecho de la Universidad Central. Líder en procesos de fortalecimiento organizativos y de identidad en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y estudiantes universitarios indígenas en Bogotá. Acompaña al Grupo Yauda en la elaboración de proyectos y su ejecución. Bueno, pues ahora les queda la palabra a ustedes. Muy buenos días a todos. Aquí nosotros tenemos diferentes momentos. Entonces el primer momento será un poco explicar ese origen y un poco la trascendencia que ha tenido este grupo, que nace efectivamente con la familia Yassi. En un segundo momento presentaremos un poco cuáles son estos retos de campo que existen un poco para nosotros y el relacionamiento con las comunidades y el acompañamiento de procesos locales en el territorio. Y por último, unas reflexiones en torno a cómo han sido ya estos casi 10 años que ha tenido un poco de injerencia el Grupo Yauda y los impactos que ha generado tanto en el campo académico, en nuestras vidas personales y lo más importante, en el acompañamiento entonces de procesos locales en el territorio amazónico. Kaima Kutuma, Cuecumeni, Claudia Paola Mejías Imenequene, soy indígena Murumuina de La Chorrera, Amazonas. Han pasado ya para mí, como experiencia personal, 9 años, en los cuales era un estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, y la academia o este escenario de formación me brinda la oportunidad de volverme a encontrar con paisanos de territorio, siendo cofundador Maquiavelo Yassi, indígena también Murui, y él en una charla que tuvimos ni siquiera en la universidad, sino en un bus hacia el centro, me comentaba y empezaba a decirme y a relatar todo tal vez cosas
como uno como indígena quiere hacer dentro de la academia, pero no se hacen cuando no encuentras tú aliados, gente que quiera también, digamos, sumarle a ese proceso. En esa época para nosotros se conmemoraba 100 años de un genocidio que vivimos, que fue el tema de las caucherías. Precisamente recuerdo una actividad, digamos, en este espacio, donde lo resaltaba una abuela, era que no se podían abrir esos canastos, más los jóvenes, que como jóvenes todavía nosotros no teníamos esa habilidad de poder hablar de momentos dolorosos que le pasó a nuestra comunidad indígena en el Amazonas. Entonces, en ese momento, Mako me presenta también a una compañera, como yo le decía, son aliadas que se encuentran en el camino, y es Lorena, que está en este espacio. También una chica que, no siendo indígena, también se comienza, digamos, a sumar, a generar también escenarios donde se pueda trabajar e investigar. Lo bonito de estos escenarios es que no se pierde la identidad, sino se fortalece la identidad, ¿sí? Más cuando te puedes sentar, y me causa curiosidad ahorita ver el ambil, mi medicina sagrada, al lado mío, pero no es mío, sino es de una persona que no es indígena, pero sé que tienes el respeto que le tenemos nosotros. Entonces, Yauda ha logrado el objetivo de trabajar en los dos mundos, que es el indígena y no indígena, el tener amigos aliados en estos escenarios de la universidad, tanto que yo sé que ya han hecho su recorrido allá a la Maloca de Mako. Yo no he ido, no tuve la oportunidad de conocer ese territorio, pero sí de sentarme y hablar con el papá de Mako. Entonces, Yauda en sus principios es la iniciativa de un chico, de otros chicos que se sumaron en aportarle a momentos y a escribirle a momentos que para nosotros no está escrito. Si por algo se distingue el ser indígena, es que todo es de manera oral, y más si tú vas a hablar del tema de la cauchería, ha sido más de manera más dolorosa y de manera oral. Yauda ha logrado generar amigos que a partir de su experiencia también logran aportarle al territorio. Entonces, creo que tienen una meta muy grande. Ya son la Fundación Yauda, eso quiere decir que ya se concentró toda la iniciativa que había. Tenemos un compañero que ya está en su territorio, se devolvió a su territorio, y eso ya es la mejor experiencia que él le pueda transmitir a otros chicos que siguen o que van a entrar a la academia. Entonces, siendo Yauda uno de los procesos consolidados dentro de la universidad, pues mi admiración completa. Hice parte de ellos soñando y también reconstruyendo historia de mi pueblo, porque muchas veces nos desconectamos de los territorios debido a que o salimos por una mejor calidad de vida, o porque el mismo conflicto armado genera salir del territorio, o por diferentes circunstancias de la vida uno sale. Y Yauda ayuda a que uno se fortalezca, a que vuelva a renacer ese sentir del ser indígena, en este caso el huitoto, el mal llamado huitoto, que antropológicamente nos llaman o nos reconocen, pero realmente somos muru y muina. Entonces, esos fueron, digamos, los inicios de Yauda, y qué rico volver, digamos, a poder traer un poquito de lo que conocí en ese momento. Son mi referencia después de 8 o 9 años de volver a la Universidad Nacional, son la referencia para otros compañeros indígenas, bien sean de la Amazonía o no, para que se sumen y tengan como ese sentido de pertenencia, de investigar no solamente teorías de otros, sino la realidad de lo que pasa
dentro de los territorios. Y yo sé que en ese caminar hay demasiados aliados, y más la universidad que digamos hay profesores, docentes que les gusta y les apasionan estos temas de investigación con nosotros. Entonces para mí es una alegría estar en este espacio. Gracias. Continuamos entonces, ya tenemos esta cuestión de los inicios. Efectivamente, entonces es una iniciativa de un estudiante indígena, Maquiavelo Yassi. La fotografía que tenemos acá es precisamente la maloca de la familia Yassi, que se ubica en la comunidad de Puerto Refugio, y es prácticamente la maloca que nos recibe a nosotros, estudiantes congregados aquí dentro de la Universidad Nacional, un poco con ese interés de conocer el mundo amazónico, también un poco desde nuestra formación académica, haciendo múltiples imaginarios sobre qué sería lo que nos encontraríamos en la Amazonía. Y de esta manera la familia Yassi nos abre la puerta en la comunidad del Encanto, San Rafael, Tercera India, territorio ancestral Muro y Muina, también porque, como hizo la profesora Catalina en la introducción, existe toda una historia clánica en donde hay una deuda. La familia Yassi tiene una deuda en donde en la historia podríamos decir, se cometieron errores, pero esos errores con el tiempo tienen que ir sanando y tienen que efectivamente existir acciones que hagan entonces que esa huella que hayan dejado cambie y sea entonces para el acompañamiento, el proceso, digamos, que lleven estas comunidades en el territorio para esta época, que estamos hablando entonces del año 2011. La entrada a ese territorio es supremamente complicada precisamente por este peso histórico que tiene el clan, y esto se vuelve más que un aprendizaje, todo un proceso de relacionamiento en malocas con gobernadores de las comunidades, pidiendo un poco casi que la entrada y el acceso y las intenciones que entonces plantea el grupo Yauda, trayendo población que es ajena y que tienen entonces diferentes intereses, nos decían ellos en las malocas. Ese es un proceso que con Lorena sabemos que duraba hasta las madrugadas en las malocas, muchos cuestionamientos frente a cuál iba a ser entonces este accionar del grupo, y que es un poco el área educativa la que nos permite tener esa entrada. Es con el área educativa en donde nosotros empezamos a hacer talleres pre-ICFES, talleres pre-UNAL, en donde ya empieza un relacionamiento un poco más de si efectivamente existe un conocimiento que cada uno de estos integrantes entonces que llevamos unas intenciones puede tener una mejoría, digamos en este caso que lo que nos proponen ellos es mejorar los estándares de los puntajes de tanto del pre-ICFES principalmente, y de que aquellos niños y niñas indígenas que tengan esta intención de acceder a la educación superior tengan un poco ese conocimiento de cómo es un examen de la Universidad Nacional, cuáles son entonces esos retos en cuanto a sus conocimientos y a cuánto ellos esperan de la ciudad. Entonces ese es como un poco el contacto primario que tenemos. Y posteriormente, ya desde el año 2013-2014, existen problemas internos, que eso también es algo que influye muchísimo un poco en la actividad, digamos, que pueda tener el grupo Yauda en el territorio, y eso nos hace alejarnos un poco de esa zona del Encanto, mientras solucionan entonces para esa época ellos la cuestión organizativa, y nos concentramos entonces en la comunidad de Puerto Refugio. Estos son, digamos, los tres momentos generales, y pues ya entonces en el desarrollo de la exposición se puntualiza un poco más cuáles son esos retos, cuáles son esas formas de intervención, porque efectivamente nosotros intervenimos el territorio de una manera que indirecta o directamente tiene sus efectos dentro de la comunidad, y esos retos que se nos presentan. Entonces, bueno, esta es un poco la metodología que empezamos a dialogar, no solo desde la universidad, sino precisamente de la Maloca como el espacio de pensamiento principal del pueblo entonces con el que nosotros nos relacionamos, que es el pueblo Muro y Muina. Entonces, algo lo que se nos hacía mucho énfasis
era en mantener esa horizontalidad, digamos, en el diálogo, y es el diálogo de saberes, digamos, casi que la raíz que nosotros tenemos dentro del grupo Yauda. Entonces, ese es, digamos, uno de los principios. Un poco la intención de abordarlo desde la investigación acción participativa es porque la idea principal era acompañar procesos. Y en ese acompañamiento de los procesos, indudablemente cada una de las intenciones que tenía los integrantes del grupo iban a tener pues efectos colaterales. Y por último, la cuestión de la interculturalidad, porque precisamente los territorios ya no son solo del pueblo Muro y Muina, y existe también un contacto entre diferentes pueblos que nos hace denotar un poco la diferencia en cómo se relacionan, en cómo se ha hecho la apropiación del territorio que empezamos a conocer. Entonces, esos son como los tres lineamientos que guían entonces nuestro trabajo en el territorio. Nosotros tuvimos que enfrentar varios retos en el momento de llegar a trabajar con la comunidad. Por ejemplo, siempre tuvimos la cuestión de aprender a manejar los tiempos. Entonces, uno aquí en la universidad pues planteaba un proyecto que tenía, digamos, un enfoque académico, etcétera. Pero pues la gracia de ir a campo era no tanto como ir a ejecutar algo que uno llevaba planeado desde acá, sino más bien la cuestión de averiguar de qué manera uno realmente podía empaparse de lo que estaba pasando en la comunidad en un momento dado. Entonces había que aprender a como balancear el tiempo que uno le invertía a lo meramente académico con las actividades que le permitirían a uno realmente acercarse a esa realidad. Entonces tuvimos que pues aprender muchas cosas también por el camino, ¿no? Entonces, pues por ejemplo aquí en la foto, aquí abajo ven a Camilo, un compañero que está acá sentado, y a Diana arreglando pescado. También en alguna ocasión acompañamos a miembros de la comunidad que fueron de cacería para pues buscar puerco de monte. Entonces aquí lo estaban curando para pues, que la carne sobreviviera al viaje de regreso. Y bueno, eso por ejemplo para algunas personas que tienen una dieta vegetariana puede ser un problema en campo, ¿no? Pues porque allá, digamos, la selección de granos y ese tipo de cosas es un poco más difícil de encontrar. Entonces implicaba también adaptarse a cosas que uno, pues aquí en Bogotá da por sentadas de alguna manera, pero que efectivamente allá son completamente diferentes. También, pues, otra cuestión con la que había que aprender a contar y que había que aprender a manejar de una manera muy diplomática, pues son los conflictos que inevitablemente había entre diferentes miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, pues, navegando esos conflictos uno podía darse cuenta de en qué medida digamos, como los objetivos que se proponían o que se hacían manifiestos con respecto al rumbo que debería tomar la comunidad y por ende el rumbo que deberían tener los proyectos que nosotros adelantábamos con ellos, pues podían tener, digamos, formulaciones muy diferentes dependiendo de a qué persona uno le preguntara, ¿no? Entonces, también había que aprender a navegar eso un poco. Y otra cuestión que pues pudo haber sido difícil en un primer momento fue el hecho de que para ciertos trabajos pues hay que tratar como de armonizar un poco los tiempos que uno espera o los tiempos con los que uno cuenta aquí en la ciudad con los tiempos que se manejan allá. Y esto va desde cosas tan sencillas como, no sé, por ejemplo, para pasar un proyecto acá a Bienestar, hay que recibir una carta, pero pues toca tener en cuenta que hay que pedirla con cierta anticipación para poderla recibir a tiempo aquí, porque pues que llegue desde la comunidad hasta acá es mucho más difícil, ¿no? Pero también esto tiene que ver también con la manera como se llevan a cabo los proyectos ya en campo, ¿no? A veces, por ejemplo, la referencia de la duración de un proyecto tenía que ver más con, por ejemplo, no sé, ¿cuánto dura pelar una chagra? ¿No? Tumbar, hacer la quema, todo esto. Y pues es un trabajo desde un punto de vista físico muy intenso, desde luego, y no estoy tratando aquí de establecer pues como una jerarquía de lo físico, lo intelectual o algo así, pero por ejemplo para el tema de currículo propio estamos hablando de un trabajo que tiene unos tiempos mucho más prolongados y a veces la expectativa de la comunidad era pues, oiga,
si nosotros, digamos, reuniéndonos entre 4 o entre 5 podemos tener lista una chacra en una semana, ¿por qué diablos usted no puede tener este tipo de proyectos listos en un tiempo similar, ¿no? Y eso hacía parte de las cosas también que había que entrar a negociar y a explicar, ¿no? Bueno, con respecto a las dinámicas, me gustaría cederle la palabra a mi compañera. Buenos días. Pues sí, básicamente en el campo nos encontramos con muchas situaciones que pues desde la academia o desde la universidad no estamos planeando. Evidentemente nadie aquí se puede encontrar fácilmente como con dinámicas en las que se puede, o sea, se encuentra en el campo, en la selva amazónica, con animales de monte, las dinámicas desde alimenticias hasta el horario de levantarse o acostarse, prepararnos pues en la noche a estar con los abuelos en las malocas, en fin. Varios de los retos del trabajo de campo y de las actividades con las que nos fuimos encontrando también en refugio fueron como los aprendizajes, ¿no? Más allá, más prácticos, y fue aprender a hacer el casabe, aprender a hacer el mambe, especialmente en el caso de los chicos, y acoplarnos y cada vez ir trabajando en conjunto con las comunidades, especialmente pues con refugio. Varias de las actividades que también nos iban preparando la comunidad, porque refugio sabe que nosotros vamos a campo constantemente y siempre coincide nuestra estancia con un proceso, con una actividad que está especialmente pues cubriendo como toda la comunidad, bien sea una minga, bien sea la sacada del balastro para construir la cancha de la escuela, bien sea cargar las tablas para la construcción de la cabaña o la selección de las hojas de palma para techar la maloca de nuevo. Siempre estamos en contacto con todo ese tipo de actividades comunitarias que la comunidad está llevando a cabo durante pues todo su tiempo, y pues realmente lo que hemos podido estar pues no es muy poco, pero es un espacio en el que el grupo Yauda ha podido ingresar en las actividades y aprenderlas. Bueno, a continuación vamos a hablar de los proyectos que hemos hecho, digamos, en los últimos años. Pues como ya lo mencionaba Diana al comienzo, pues pasamos de una etapa en que había personas que se ocupaban de tareas muy específicas dentro de los viajes que hicimos, a empezar a formular proyectos que realmente integraban o pretendían integrar la manera como cada uno iba a trabajar. Y todo esto organizado en torno, digamos, como a un fin común. Entonces, pues, en 2016 hicimos un proyecto que nos solicitó la comunidad para evaluar qué tan viable era iniciar algún tipo de plan ecoturístico allá en refugio, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista cultural, económico, en fin. Entonces, fue una oportunidad en que tuvimos que hacer un poco de toderos, porque habíamos hablado con una persona que ya tenía experiencia en esto, pues digamos, de formulación de proyectos de ecoturismo, que al final no pudo viajar por diversas razones. Entonces, para poder realizar el proyecto tuvimos que repartirnos varias tareas que tenían que ver con esta evaluación que había que hacer. Y en ese momento todavía estábamos trabajando el tema como de empezar a integrar nuestras diferentes disciplinas. Entonces, en esa ocasión, lo que sucedió fue simplemente que cada uno de nosotros pues, se ocupó de una parte de este proyecto, pero también paralelamente tenía que, digamos, hallar el tiempo para buscar lo que le hubiera gustado hacer o le hubiera querido hacer desde acá para ya un trabajo más académico. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues yo estaba a cargo de evaluar impactos sociales de un proyecto de este estilo, pero también, paralelamente, yo estaba en el tema de recoger grabaciones de cantos tradicionales con los profesores. Entonces, pues, ahí como que también teníamos que ponernos de acuerdo un poco en cómo íbamos a manejar esos tiempos. La primera vez que
pudimos realmente, digamos, como llegar a esa integración de todas las disciplinas involucradas fue en el proyecto de delimitación territorial. Y para ese proyecto le cedo la palabra a mi compañera aquí. Algo que me parece fundamental dejar claro siempre es que los proyectos que se han formulado desde el grupo de investigación han sido por requerimiento de la comunidad. Siempre es como un, bueno chicos, estamos pensando en esto, queremos trabajar en esto, queremos saber qué tan viable es el turismo, queremos saber cuál es la extensión de nuestro territorio. Y claro, estos intereses no son, o sea, no son de la noche a la mañana como un, no sé, como un chispazo de alguna persona de la comunidad que diga, bueno, pero ¿cuántas hectáreas tendremos en total? Finalmente es como, pues en el caso de refugio especialmente ha sido como todo este interés que nace de la llegada de la WWF al territorio y de la generación de un diagnóstico que él llega y le dice a la comunidad en una estancia muy corta. Bueno, tenemos todo este libro que les entregan un escrito, ustedes tienen no sé tantas hectáreas de bosque. Entonces, así fue que se fundó como esa preocupación de los refugianos y refugianas por saber cuál es la extensión de su territorio, y así acuden al grupo Yauda como, bueno chicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, bueno, nos pusimos entonces en la búsqueda de la preparación del proyecto, en conjunto desde la universidad. Bueno, se necesita un equipo de geógrafos porque inicialmente no contábamos con geógrafos en el equipo, y como todos los aspectos que fueran necesarios para que el trabajo o el proyecto como tal pues se llevara a cabo. Entonces se formuló y en efecto se planeó recorrer los linderos de la comunidad con elementos como el GPS, los GPS y dos compañeros especialmente que se encargaban como de esa delimitación y cuadrar todo el perímetro, bueno, el área de la comunidad. Pues esto constó de 2 recorridos de 5 y 6 días, por un costado primero, por el costado norte de la comunidad y por el costado sur. Se esperaba que entonces con la comunidad del costado de atrás pues ya era un acuerdo fijo, y pues enfrente de refugio tenemos pues Perú y el río Putumayo. Entonces básicamente este ha sido como, a mi parecer, uno de los proyectos que más cobertura ha tenido a nivel interdisciplinar, pues sí, interdisciplinar o transdisciplinar, justamente esa es la pregunta que tenemos. Pues porque no solo nos encargamos como de ir y marcar puntos con GPS, de direcciones, fue todo un acto de recordar, fue todo un acto de estar con la comunidad, de hablar con los abuelos de la comunidad, de las comunidades vecinas. Listo, se tenía en cuenta que era una palma de coquillo la que estaba demarcando el punto en el que se separaban las dos comunidades, pero esa palma se cayó, entonces es volver y retomar y caminar de nuevo y definir los puntos en los que vuelve y se retoma ese límite. Entonces, en el equipo contábamos con varias iniciativas. Una era la identificación de plantas con usos, otra era la identificación de mamíferos de gran tamaño a lo largo de los recorridos, que esto lo hacían 2 compañeras de biología. Los compañeros lingüistas estaban interesados en compilar como cuáles eran esas anécdotas, y ojalá en lengua, que se pudieran compilar a lo largo de los recorridos y que tuvieran que ver con los animales de monte y todas las historias de los territorios que estábamos recorriendo, porque pues estamos pasando por cananguchales, chuquios, espacios que normalmente están habitados pues de historias también. Y justo antes, durante y después de los recorridos, con una compañera estábamos interesadas por saber cuáles eran esas concepciones de territorio que tenía la comunidad y de qué manera se estaba pensando también desde la escuela, desde las mujeres, su agencia dentro del territorio, y la importancia de recorrer el territorio, de qué era caminarse todos esos linderos y de qué constaba, porque nos acompañó, obviamente no toda la comunidad, nos acompañan un abuelo, la gobernadora del cabildo y un par de jóvenes.
Y hacíamos, a mi parecer, siento que es como el grueso también de la reflexión, que llegaban los abuelos de las comunidades y decían, bueno, o sea, llegan estos rolos de afuera a decirnos a nosotros, a recorrerse el monte que ni ustedes, entonces esa era como también como reprendían a los chicos también de la comunidad, como ni ustedes han ido a conocer esas tierras y estos muchachos se han metido por allá. Entonces siempre es como un trabajo súper bonito que, aparte de que dejarnos miles de enseñanzas, también va construyendo un montón de iniciativas, de preguntas dentro del campo. Listo, entonces pues aquí ya tenemos un punto. El punto es cómo ha sido entonces la incidencia de nosotros desde esta etapa de formación en la universidad, nuestras reflexiones y digamos los retos que se presentan en campo, pero también otro de nuestros objetivos como grupo de estudios amazónicos desde un campo académico es poder abrir el espacio de hablar de la Amazonía en la universidad. Entonces es algo un poco que se maneja en los mismos tiempos, pero en diferentes espacios. Uno de los grandes retos, digamos, que se tiene y que yo personalmente me planteaba cuando estudiaba antropología era que ir a la Amazonía era muy costoso. Y pues yo, estudiante, ¿cómo carajos llego allí? Entonces, esa misma reflexión que yo tenía la tuvieron varias de las personas que se acercaron al grupo. Entonces nosotros pensábamos, bueno, no podemos entonces solo porque no se puede ir al territorio no hacer nada, entonces también desde la urbanidad. Entonces surge también el interés por abrir el campo, el espacio para que se hable sobre la Amazonía, que se conozca de la Amazonía en las universidades. De esa manera, entonces, como bien lo mencionaba Claudia, se hace este primer evento que es de la conmemoración de las caucherías y es el que da la presentación del Grupo Yauda, específicamente desde la Universidad Nacional, y ya en el año 2012 y 2016 nosotros organizamos el encuentro de jóvenes investigadores amazónicos y los llamamos jóvenes investigadores amazónicos porque nuestra idea no era solo tener a estas personas en proceso de formación, lingüista, antropólogo, etcétera, porque también habían jóvenes del territorio que tal vez habitaban acá el casco urbano y tenían algo que compartir sobre el conocimiento de la Amazonía, sobre su vivencia, si crecieron allá y por X o Y razón llegaron acá a las ciudades, para que se generara entonces de nuevo lo que nosotros llamamos el diálogo de saberes. En el primer encuentro, este encuentro nosotros lo realizamos aquí en la Universidad Nacional, y el segundo nosotros decimos como, bueno, busquemos los espacios universitarios que existen en el territorio amazónico. Entonces nosotros hacemos la alianza con la Universidad de la Amazonía. En ese momento específico también existe un sentir de los jóvenes indígenas que están allá en la Universidad de la Amazonía con la intención de organizarse. Entonces como que es como se dan las cosas, ¿no? Es bastante bonito cómo se dan las cosas. Es entonces el posesionamiento del gobernador que va a ser del Cabildo Universitario Indígena. Entonces muy de la mano van esos dos eventos. De igual manera nos apoyamos y logramos llevar a cabo entonces este segundo encuentro en la Universidad de la Amazonía. Entonces un poco también es dar a conocer no solo ese proceso que se lleva de acompañamiento con comunidades en territorio, sino también poder desde una iniciativa estudiantil generar entonces ese compartir desde nuestras diferentes disciplinas, desde las diferentes experiencias que tienen entonces personas que tienen un interés en la academia, para que también se tenga esa oportunidad. Entonces esa es como la mención de los otros espacios. Y por último entonces tenemos pues prácticamente acá internamente nosotros lo llamamos como el otro hijo del Grupo Yauda, que es la fundación, porque precisamente durante ese proceso que nosotros tenemos de aprendizaje desde el 2010 y en esa etapa de formación, pues ya muchos de nosotros nos graduamos y decimos, bueno, pues ya no podemos ayudar como estudiantes, ya de hecho tenemos un gran conocimiento como estudiantes, ahora ¿cuál va a ser entonces esa continuidad como profesionales? Entonces surge la iniciativa por fundar la fundación, valga la redundancia, y empezamos entonces en todo un proceso de
cómo vamos a conseguir unos recursos para apoyar entonces procesos que ya tienen una escala mayor, cómo entonces la comunidad va a empezar a leernos como profesionales, porque ya no es un poco la lectura del estudiante aprendiendo y enseñando con la comunidad, sino que hay otras implicaciones al percibirse como profesional en el territorio, y de esa manera entonces llevamos a cabo estos dos primeros proyectos, que es el diseño de plan de vida comunitario, como un interés que tiene entonces la comunidad de Puerto Refugio en decir, vamos a organizarnos, vamos a identificar cuáles son las problemáticas que existen en la comunidad y de qué manera entonces nosotros mismos vamos a plantear soluciones, proyectos y de dónde vamos a buscar esos recursos para que se lleve a cabo. Este es un proyecto muy hermoso porque precisamente la comunidad es quien nos convoca como fundación a realizar estos proyectos, y de la mano viene entonces la segunda parte, que son los diseños de los proyectos. Entonces esto es un trabajo que venimos realizando apenas ahorita a comienzos del 2019, y precisamente el hecho de que la misma comunidad nos tenga como referente para apoyar este tipo de actividades con una incidencia que efectivamente la gobernadora nos dice, esto tiene que quedar bien. Esto tiene que quedar bien, esto tiene que tener una huella muy importante en el territorio. Entonces ya el relacionamiento no tanto como estudiante sino como profesional con organizaciones internacionales, con búsqueda de cooperación internacional, cambia bastante un poco entonces esa como actuar del grupo Yauda dentro del territorio. Efectivamente, digamos que de los integrantes que están dentro del grupo de investigación, esta cuestión de la fundación pues hace que exista como una continuidad, hace que permita que exista esta continuidad y de que todo aquello que ellos están prácticamente germinando desde el grupo de investigación pueda entonces surtir o tener, digamos, ya unos efectos en el término de la fundación. Entonces prácticamente hemos tenido un proceso en el que de la misma manera en la que hemos aprendido desde un primer momento cómo relacionarnos con la gente, a mirar entonces ya en este último momento cómo hacemos entonces para, por ejemplo, en este caso del diseño de proyectos productivos, cuando estamos hablando de la implementación del primer punto de los acuerdos de paz sobre reforma rural integral, cuando están llegando muchísimas organizaciones internacionales a los territorios amazónicos vendiendo diferentes tipos de negocios verdes, proyectos productivos que sí tendrán una incidencia, digamos, dentro del territorio, pero entonces toda esta experiencia que hemos tenido desde nuestra etapa de formación hasta este efecto como hemos sido profesionales, pues ya, digamos, es muy rica y nos da, digamos, un conocimiento también para las comunidades en donde ya hemos realizado algún trabajo. Entonces, pues ya este es el momento de las reflexiones. Si tienen preguntas, si tienen tal vez aportes, comentarios, pues muy bien recibidos y muchas gracias. Yo quisiera que nos contaran un poco, profundizar un poco sobre el campo de la investigación de los miembros que han estado, sí, que han hecho una investigación. Bueno, ese es otro aspecto bien importante, sí, lo había olvidado. Precisamente como tenemos esta transición, digamos, muchos de nosotros, y de hecho antropólogos, somos los que más hemos hecho tesis en los territorios, y eso es curioso. Y de hecho la misma gente nos dice como, ¿y ustedes qué tanto investigan? ¿Qué es lo que encuentran acá? ¿Qué le encuentran como tanto interés? Entonces sí, efectivamente, el sentido antropológico dentro del grupo ha sido un poco el hecho de identificar en un primer momento, y cuando hablaba yo de estos imaginarios que uno tenía de la formación, y es darse cuenta que este concepto del indio buen, salvaje, etcétera, ha tenido unas transformaciones gigantes. Ya no hablan la lengua, ya los espacios un poco tradicionales
se han visto entonces un poco debilitados porque las actividades se están guiando hacia otros lugares y empezamos nosotros entonces a intentar reconstruir históricamente, que es la primera tesis que sale, entonces el cómo surge esta comunidad de Puerto Refugio. Entonces Juan David Cano, él es la persona que realiza un poco la etnohistoria de la comunidad de Puerto Refugio, en donde da cuenta que el proceso un poco, ellos en la comunidad lo hablan sobre fortalecimiento cultural, sobre fortalecimiento de la identidad, ha sido un proceso muy largo y que ha presentado muchísimos retos y nos hace también nosotros como evaluar y que siempre uno desde afuera dice si es indio o no es indio. Es prácticamente nosotros un poco cuando empezamos a enfrentarnos a cuestiones visuales, porque es una cuestión meramente visual de primer impacto, y cómo precisamente ese trabajo de campo da cuenta de que han existido unas transformaciones impresionantes en el territorio, violentas, de desplazamientos grandísimos, y que hay que empezar entonces a entender. Y precisamente el hecho de hablar sobre esta iniciativa de la revitalización del fortalecimiento cultural nos hace a nosotros como antropólogos acercarnos a esto, y las dos siguientes tesis entonces que salen son sobre educación propia, porque es la comunidad misma la que dice es la educación, y nosotros cómo planteamos la educación, cómo entonces vamos a empezar a revitalizar o a fortalecer entonces nuestra identidad como indígenas dentro de la selva amazónica. No sé si tengo que decir. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención con una nota crítica, pues un poco también para nosotros como académicos, pero también tiene que ver con el relacionamiento que han tenido estas comunidades con el gobierno. Como lo decía Diana, pues efectivamente uno llega con una idea preconcebida de quién es indio y quién no, que pues obviamente hay que reevaluar completamente en campo para realmente hacerle justicia a la realidad que uno se encuentra. Y pues también hay otro problema, digamos ya como relativo a la educación y al tema lingüístico que a mí me interesa, que es el hecho de que cuando el gobierno se ha relacionado con las comunidades también ha tenido unos criterios como muy estrictos, muy preconcebidos también acerca de quién es indio y quién no es indio. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que, no sé, para usar la expresión del profesor Correa, el certificado de indianidad, por decirlo de alguna manera, tenga algo que ver con que una comunidad determinada hable la lengua local. Entonces, por el miedo a que, digamos, se les niegue su condición de indígenas, muchas personas exageran un poco la continuidad o la existencia de esa lengua local en el uso cotidiano. Entonces, pues eso hace, digamos, que sea un poco difícil entender en un primer momento cuáles son las prioridades de la comunidad en un momento dado. La lengua es importante, pero, por ejemplo, para el caso del refugio, dadas las dinámicas de bonanza, sobre todo de bonanza cocalera, y que son dinámicas de las que la comunidad ha querido alejarse y por las cuales están buscando proyectos productivos alternativos, hace que pues las prioridades evidentemente sean otras, y eso es perfectamente natural, perfectamente comprensible. O sea, yo tampoco vengo aquí a decir que no, es que debería ser importante la lengua o algo por el estilo, pero uno también se choca con eso, se choca con la cuestión de que pues bueno, de pronto lo que yo como lingüista llego a ofrecer pues en el fondo no es tan importante, porque está en juego la supervivencia, y eso es mucho más importante también. Ahora, hay otro aspecto importante de esta dinámica, y es el hecho de que ha sido muy difícil, creemos, en el contexto pues de la asociación de cabildos dentro de la que se inscribe Refugio, hacer que los programas de educación propia que se han diseñado realmente sean programas compartidos por todas las comunidades que hacen parte de la asociación, porque en el fondo lo que hay es más bien como una competencia de ver qué comunidad tiene, digamos, como más adelanto que las otras en el tema cultural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, una de las cosas que yo estuve trabajando en campo fue la división como del trabajo que había en el diseño de currículo propio. En este momento la Asociación de Cabildos, ASILAP,
tiene un currículo que está dividido en 4 ejes. Entonces hay un eje que es el de lengua materna, hay un eje que tiene que ver con ciencias naturales, otro que tiene que ver con ciencias sociales y territorio, y otro que, pues, bueno, agrupa muchas cosas y todavía no, digamos, no ha sido asumido por uno de los centros, que es algo que tiene que ver con matemáticas y también como con el trabajo manual. Entonces, la manera como se organizó esto fue que los 3 internados que hacen parte de Asilab se hicieran cada uno cargo de una de estas líneas. Y pues la línea de matemáticas se dejó para lo último, pues para el momento en que ya se hubieran terminado las otras 3. Pero se dio el caso, por ejemplo, de que el internado de Leguízamo, que era el que estaba a cargo el currículo de lengua, terminó trabajando paralelamente en un currículo de lengua con Refugio, ¿sí? Aunque el Refugio tenía a su cargo el tema de ciencias sociales. Entonces, lo que yo, digamos, personalmente veo ahí es como, bueno, sí, la competencia de ver a ver quién va a ser el primero en demostrar que tiene el conocimiento de lengua propia suficiente para construir el currículo. Entonces, lo que podría uno suponer que es una competencia sana, etcétera, de todas formas sí termina un poco complicando la posibilidad de que haya una mayor cooperación entre las comunidades diferentes que hay para aplicar un currículo que efectivamente responda a las necesidades que se perciben en este momento. Sumado al hecho de que, pues, justamente por el temor a reconocer que hay una pérdida efectiva de la lengua propia, por ese temor a reconocer eso, no se tomen a tiempo las medidas necesarias para evitar que se siga perdiendo. En todo este trabajo que vienes desarrollando, ¿qué tantas áreas han cubierto de toda esa extensión de la Amazonía? ¿O ustedes tienen solamente unos sitios puntuales donde hacen la investigación? Y por otra parte, veo que tienen cierta dificultad en la permanencia en el campo. Cuando lo consideren necesario, con mucho gusto vengo, les doy una inducción, un par de horitas, cómo permanecer en el campo y cómo orientarse, cómo hacer un mapita rápido para que se orienten. Pero quería saber sobre la extensión y esas comunidades en esa extensión, qué tanto se parecen unas con otras, qué similitudes tienen, en fin. Sí, precisamente por ser el grupo Yauda, un grupo que está fundado por el clan Yauyán, prácticamente nosotros entramos en la dinámica de los clanes dentro del territorio. La razón por la que llegamos entonces al encanto es también por este interés personal, un poco de la familia, de reivindicarse históricamente por lo que sucedió. Ese es principalmente. Entonces el hecho de llegar a las comunidades de esa zona, que son Tercera India, El Encanto, San José, San Rafael, nos permite esa entrada, es precisamente por eso. Y digamos que en ese sentido de hablarlo como clan, es también tener el cuidado de reconocer que ellos efectivamente conocen cuáles son esas dinámicas que se dan en el territorio, y que si nosotros, por ejemplo, llegamos primero a apoyar un proceso de una comunidad quichua, eso va a tener una incidencia dentro de entonces cuáles son esas dinámicas que maneja el pueblo muroy dentro del territorio. Entonces sí hemos sido bastante cuidadosos y de eso sí vamos muy de la mano con los mayores en el territorio para no nosotros como personas externas tomar decisiones o realizar proyectos que vayan a generar muchas más divisiones dentro de estos pueblos que son vecinos. Entonces sí, digamos, eso sí es de tenerlo muy importante desde el grupo, porque nosotros internamente también a veces nos cuestionamos y decimos como, bueno, pero ¿por qué no podemos ir a la comunidad de al lado? A veces, no, eso es un ejemplo, pero porque precisamente nosotros desconocemos históricamente que precisamente esas comunidades tuvieron algo tuvieron, y primero tal vez hay que hacer una entrada con esas personas que sí están en el territorio, que conocen. Bueno, no hagamos un proyecto de delimitación territorial,
hagamos más bien un proyecto que sea audiovisual o un proyecto que tenga que ver más con una cuestión cultural, educativa, que tal vez ahí no políticamente generamos muchas más tensiones, porque efectivamente, y por eso hablaba un poco yo de la lectura que nos hacen también como profesionales, y es que como profesionales nosotros generamos conceptos sobre los territorios, afirmamos, y precisamente este proyecto de delimitación territorial, cuando llega un geógrafo al territorio y dice, listo, la línea de límite, de aquí para allá esto es de esta gente y de aquí para allá esto es de esta gente. ¿Quién dijo eso? La comunidad. ¿Quién trazó la línea? ¿Quién hizo el mapa? El profesional. Entonces la incidencia del profesional dentro de estos proyectos también es muy grande. Entonces, sí digamos que desde el Grupo Yauda hemos tenido muy en cuenta ese tipo de dinámicas, tener en cuenta ese tipo de dinámicas para no generar entonces nosotros muchas más tensiones de las que primero desconocemos y dos podemos incidir negativamente. Entonces, precisamente por eso, digamos, nos hemos movido guiados prácticamente por ellos. Y entonces, en este momento entonces nos encontramos en Leguízamo, Refugio, y surge de nuevo entonces el interés por visitar estas comunidades del sur hacia el Encanto y San Rafael. Es por esa razón. Le preguntaba eso porque las comunidades indígenas, en el caso colombiano, es poco conocido internacionalmente desde el punto de vista de la actividad minera y de petróleo, y el invasor en general. Pero en África, las tribus han entrado en conflicto porque el que llega, que es el intruso, le dice una cosa al de la derecha y le dice una cosa al del lado izquierdo. Y comienzan los conflictos bajo el principio de divide y reinarás. Entonces, le hacía hincapié en eso, de buscar esa como una confluencia o una afinidad en el modo de pensar de esas comunidades para que no se dejen engañar, no crean en los cuentos que le dice esta al oído del uno y va y le dice lo contrario al oído del otro y los pone en conflicto para él poder tener la potestad de manejarlas. Eso es importantísimo tenerlo presente en esta actividad. Forma parte delicada de la cuestión ambiental, pero realmente existe y es real. Le preguntaba sobre la extensión, el cubrimiento. ¿Qué tantas hectáreas, qué tanto municipio, qué extensión han cubierto en el estudio? Por ejemplo, una distancia de aquí a Unicentro, una distancia de aquí al aeropuerto, una distancia de aquí a Chía, o, es decir, tengan una idea de algo. Realmente los proyectos que se han hecho, digamos, principalmente se centran en, pues, digamos, nuestros aliados principales son la etnia Muruimuina. Entonces, desde la etnia Muruimuina es que hemos podido llegar a trabajar, desde, por ejemplo, por medio del Cabildo Indígena Huitoto de Bogotá, ¿sí? Entonces, digamos, por ahí también hemos adelantado, digamos, trabajos investigativos. En el territorio como tal, digamos, la extensión que se delimitó, más o menos fueron unos recorridos que abarcaban unos 30 kilómetros por lado y lado, ¿sí? Contando los dos lados, perdón, más o menos 15 kilómetros por cada lado. No, perdón, fueron 22 kilómetros por cada lado. Y una extensión como de 77.000 hectáreas más o menos. Perdón, interrumpo ahí un momento. En el caso de Refugio estamos hablando de un territorio de 25.000 hectáreas, 26.000 hectáreas, según el último cálculo que hizo la geógrafa, que nos acompañó en esa oportunidad. Pero en este momento estamos extendiendo nuestras visitas a otras comunidades del municipio de Leguízamo. Entonces, hasta hace poco el trabajo se adelantó, pues bueno, entre Leguízamo y Refugio. Hemos comenzado también contactos con comunidades que están por el lado del río Caquetá, que es uno de los límites naturales del municipio de Leguízamo, que es un municipio pues bastante amplio. De hecho, es como la tercera parte en área de todo el departamento de Putumayo. Otra cosa
cosa que siento que no ha quedado muy clara también ha sido la ubicación de refugio. Refugio se encuentra dentro de la cobertura político-administrativa del municipio de Puerto Leguízamo, en el Putumayo. Entonces, si nos situamos desde el centro, en la capital, digamos, del departamento del Putumayo, Mocoa, 2 horas abajo está Puerto Asís y pues río abajo, aproximadamente otras 6 horas, llegamos al municipio de Puerto Leguízamo y independientemente del motor en el que se baje, se puede llegar a Puerto Refugio entre 4, 8, 3 horas. Entonces, y justo estamos entonces ubicados a la ribera del río Putumayo, justo enfrente de Perú. Justo la ubicación que tiene Puerto Refugio es fundamental y es en el cruce de la línea departamental de Amazonas y Putumayo. Entonces, en toda esa esquinita, ahí está Puerto Refugio. Yo quería hacer. ¿Sí? Bueno, yo quería hacer como un aporte. Digamos, una de las fortalezas que tiene Yauda, y era que escuchábamos las experiencias de ellos, es que ellos mambiaron con los mayores. Para llegar a un territorio y que el territorio le abra la puerta, el secreto son los abuelos. Si el abuelo le dio a ellos el permiso y que ahora yo veo que la medicina está presente, es porque tienen, digamos, abierta esa puerta para poder trabajar con la comunidad. Es muy bonito escuchar que ustedes digan, ellos nos llaman para que investiguemos eso, no que ustedes quieren investigar eso. Eso es muy bonito porque personalmente soy una de las que cuando siento que voy a ser utilizada, me alejo y digo chao, que investigue por otro lado. Entonces, el secreto de Yauda es ese, es amigo del pueblo Muru y Muina, una partecita. Por ejemplo, yo soy de la Chorrera Amazonas, estoy más abajito y allá en la Chorrera es muy curioso porque hasta yo mismo tengo miedo de llegar, ya solo por mi acento que se siente de acá de Bogotá, ¿sí? Yo ya choco con el paisano de territorio. ¿Por qué? Porque mi acento ya es diferente, pero tengo la misma esencia, soy la misma, y soy del pueblo, pero el mismo indígena a veces choca entre ellos mismos. Entonces, los compañeros lo hicieron bien, los felicito porque fueron a la chagra, porque hicieron casabe, comieron fariña. Si había un vegetariano ahí, pues le tocó comer frutas exóticas de nosotros. Entonces, eso es emocionante. Lástima que me perdí ese momento cuando ustedes fueron a conocer el territorio, porque también comencé a hacer, digamos, otras dinámicas de fortalecimiento de identidad que tiene la ciudad. Bogotá tiene 14 pueblos indígenas y otros procesos organizativos, aparte de las organizaciones como la OPIAC, la UNIAICO. Entonces, de esos procesos organizativos, Bogotá también tiene actualmente el Cabildo Indígena Universitario en Bogotá, del cual acoge a más de 18 pueblos indígenas, a universidades públicas y privadas, en la cual resalta el ejercicio que hacen los estudiantes indígenas de la Nacional. Desde el Amazonas, con el programa PAAME, que también trae a estos muchachos a estudiar desde el territorio. Hay gente que ustedes lo identificaron cuando hay pelados que quieren, digamos, formarse, pero hay veces su IFES no les sirve. Estamos dándonos cuenta e invitarlos también que pronto queremos sumarnos con los pueblos de aquí de Bogotá y otros, hacer esos preuniversitarios. El presentarse a la nacional para el indígena todavía es un sentir muy grande, porque le respetan a uno muchas cosas. Entonces, tenemos la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Rosario, que hacen investigaciones desde sus indígenas jóvenes. Tenemos la Universidad Pedagógica, que también está encaminando nuevas rutas de aprendizajes, de fortalecimiento. Tenemos la Distrital, tenemos la Universidad Javeriana, allá tenemos poesía indígena, tenemos memorias originarias. Tenemos Huerta, la Huerta acá también en la Universidad Nacional con Saber y Vida. Acá hay muchos compañeros que lastimosamente no están en este escenario hoy, pero que uno, a lo menos que haya un indígena, él lo va a transmitir. Creo que hoy mi sentir de poder decirles a mis compañeros mañana que tienen asamblea, mira,
Yauda tiene esto y debemos sumarnos a estos espacios porque motivan y son una voz de aliento para aquellos indígenas que, a pesar de que no se encuentran en su territorio, pueden seguir fuertes en Bogotá, ¿sí? En mi caso, llevo 26 años sin ir a mi territorio, pero a mí me fortalece estos escenarios donde uno se encuentra con el paisano que quiere investigar, que quiere hacer, pero a partir de uno. Entonces, eso es lo que me motiva y mis 2 hijos me motivan a seguir resistente, como lo dirían los compañeros del Cauca, a resistir. Entonces, pues felicito y lástima que no traje un casabe o el jaigamo para compartirlo hoy. Quisiera que nos contaran, por favor, un poco más la composición clánica o étnica de refugio, y en ese sentido que nos cuenten también un poco más de las reflexiones, por ejemplo, frente a esa diversidad, a no ser que sea un solo plan, frente a los procesos como los planes de vida, o como las cadenas productivas, o como el tema del ecoturismo o el ecoturismo, porque pues entendiendo esas dinámicas pues también se un poco más esas tensiones que ustedes nos hablan, que hay clanes que todavía tienen secretos que se salvaron de las caucherías a diferencia de otros, y eso los pone en unas relaciones de poder entre unos clanes y otros a la toma de decisiones dentro de la comunidad, y pone en cuestión mismo también el concepto de comunidad, y pone también en cuestión qué temas se pueden manejar a nivel de la comunidad y en los cuales no se va a entrar a conflicto de atención con otros temas políticos u otros que sí. Bueno, pues, ¿sí se escucha? Sí. Pues O me si gustaría quieres, responder a esas múltiples preguntas. Yo estoy encargada del acompañamiento de la población de Clan de Vida y la comunidad de Puerto Refugio, lugar donde pues, estamos trabajando desde hace varios años. Y empezando por cuántos clanes tiene Puerto Refugio. Allí habitan varias familias de apellidos. Los apellidos principales son Yassi, Guzmán, Zambrano, Valencia, y si contamos todos los clanes que hay, la mayoría son de pueblo mudo y hay unas familias también de origen quichua, son 6, no me acuerdo los nombres de todos, me acuerdo del clan Yauyán, del que estamos hablando justamente, del clan Umarí, que es el clan de la familia Guzmán, es decir, esa familia fundadora que llegó a ese territorio hace 60 años, y entonces es el clan del mayor que representa a esa comunidad, clan Chucha, no me acuerdo más. Bueno, si usted pregunta si hay tensiones entre clanes, podemos decir que no. Lo que podemos decir es que hay un pacto interétnico para poder vivir, construir el territorio de refugio. A partir de 1988, que se creó el resguardo Río Putumayo, esta comunidad empieza a entenderse, no tanto como mestiza, sino como indígena. Entonces, en 1991 crean su cabildo indígena y a partir de los 90 empiezan un proceso de revitalización cultural muy fuerte, es decir, que llevan 30 años intentando fortalecer su cultura, primero identificando qué pueblo exactamente era, ¿no? Porque hay que decir que, por ejemplo, los hombres que llegaron en el primer momento al territorio eran de origen mestizo, de departamentos como Huila, Tolima, y que habían tenido cierta participación en diferentes actividades económicas activas. En cambio, sus esposas, por ejemplo, la señora Elisa Guzmán, ella tiene origen Muruí de la Chorrera. La madre de ella tiene origen Siona, entonces también se preguntaban qué pueblo somos. Luego de una búsqueda muy larga, identificaron que era un pueblo. Y lo que digo, entonces en estos 30 años ha sido un proceso de fortalecimiento. La primera maloca que se creó en
refugio, en el territorio de refugio, fue en el 2006 de parte de Florencio Jazz. Y en el 2012 se crea la maloca comunitaria. Entonces esta es la única comunidad que tiene dos malocas, una macho y una hembra, que representan al pueblo indígena. Entonces, más que haya conflictos interétnicos, creo que ha habido un pacto para seguir habitando el territorio, y lo que es el plan de vida es la manera como se sella ese interés de fortalecerse culturalmente dentro del territorio y tener una perspectiva económica diferente a la economía extractiva que ha estado presente en la Amazonía desde más de 100 años. Okay. Bueno, pues desde hace ya unos 20 años, casi todas las familias de refugio han decidido pues no dedicarse al tema de la coca, ¿no? Como todos sabemos, pues los productores o los que cultivan son generalmente los menos beneficiados con toda la cadena del negocio, al punto de que pues en este punto una familia de 7 personas tiene que contar con 1 millón mensual como máximo, ¿no? Entonces, después de digamos, como de la última bonanza y que todo el mundo decidió empezar a alejarse un poco de ese negocio, apareció la inquietud de recuperar las chagras, por ejemplo. Porque antes todo se compraba en Leguízamo, porque daba plata por el tema de la coca. Sin embargo, pues bueno, la chagra da para poder sostener la casa, pero obviamente no es fácil construir un negocio a partir de eso, porque Refugio está más o menos a unos 80 kilómetros en línea recta del municipio de Leguízamo, que sería, digamos, como el centro urbano a donde uno podría llevar productos para vender. Y generalmente, no sé, si uno se lleva una carga de arroz, 2 cargas de arroz, tiene que contar con que probablemente el 80% de la plata que se gane con eso se le va a ir en la gasolina. Entonces, uno de los proyectos que se han buscado para tratar de tener un negocio que sea sostenible y que permita también que se mantenga al margen la comunidad de toda esta lógica extractiva del narcotráfico, era el tema del ecoturismo. Entonces, en esa oportunidad, lo que nos solicitaron hacer fue sondear la posibilidad de que ese negocio se pudiera llevar a cabo en la zona de refugio. Entonces, la construcción de ese proyecto consistió en varias fases, la primera de las cuales fue identificar con la comunidad cuáles podrían ser los lugares que valdría la pena visitar. Entonces, bueno, nos disculpamos por no tener el mapa aquí, pero la cuestión es la siguiente. Como refugio está en el límite entre Putumayo y Amazonas, pues muchas de las actividades de la comunidad se realizan tanto en a ambos lados del departamento como también en el lado peruano, ¿no? O sea, el Putumayo es en ese punto del país, el límite con Perú. Entonces, algunos de los sitios que se iban a visitar o que se visitaron efectivamente estaban al otro lado. Entonces, se visitaron algunos caños que estaban hacia el norte del refugio, se visitaron también un par de cochas que son madreviejas del río al lado peruano, ¿sí? Donde pues, se puede hacer avistamiento de ciertos animales y también pesca, y se visitó una comunidad de los indígenas secoyas, río abajo, pero en el lado peruano también. Entonces, lo que pudimos establecer en ese momento es que pues, hay unos impactos considerables y también está el problema de que de todas maneras en la zona ha habido y hay todavía actividad de grupos armados. En este momento son disidencias de las FARC que todavía se siguen dedicando al negocio de la coca. De hecho, una de las madreviejas que visitamos, la cocha de Cocará, ya no se puede visitar porque está completamente rodeada por cultivos de coca. Y pues obviamente uno no va a ir a meterse a ver lo que no tiene que ver. Entonces, en este momento, pues la viabilidad de un proyecto de ese estilo tiene, digamos, bastantes problemas.
Entonces, pues, en este momento la comunidad tiene frente a sí misma la decisión de, por ejemplo, escoger otros lugares y tratar de sortear este problema, porque efectivamente estos grupos armados entran en contacto con las diferentes comunidades y pues tienen también la intención de tratar de cooptar a algunas personas de cierta manera. Los refugianos han querido mantenerse al margen de esto, pero obviamente eso también les ha traído conflictos con estos grupos. Bueno, vamos a tratar de jugar un poco con el mapa que está en esta foto. Nos disculpamos de nuevo por no tener aquí el mapa real, pero hacia la parte más lejana del río, o sea, este trapecio, bueno, ¿me escuchan? Este trapecio, o más o menos trapecio verde, representa el territorio de refugio. Aquí está Puerto Perea, que es una comunidad quichua. No tienen nada que ver con los inganos del Sibundoy, son emigrantes del Perú que llegaron hace unos 60, 70 años a la región. Por el otro lado está Puntales, que es otra comunidad quichua. ¿Sí? Es el norte. Norte hacia el río. Sí. Y el límite que está más lejano del río, el río Putumayo está aquí abajo, el límite que está más lejano del río es un límite con la comunidad de Umancia, que es una comunidad murui. Ahora, ellos son inmigrantes y pues eso también hay que tenerlo en cuenta, y es el hecho de que muchas de las comunidades que hay a lo largo de esta región son comunidades muy recientes. Estamos hablando de 60, 70 años máximo. Para el caso de Umancia, que es la que está atrás, estamos hablando de 20 años máximo, ¿sí? No es el territorio tradicional. Pero en el caso de Umancia y Refugio, la negociación ha sido de abuelo a abuelo, y lo que acordaron ellos fue simplemente que, pues bueno, o sea, ahí hay dos cuencas hidrográficas, está la del Putumayo, y hay ciertos caños que discurren hacia el Putumayo y ciertos caños que discurren hacia el río Caquetá, que está hacia allá, ¿sí? Entonces, lo que ellos acordaron es, listo, nuestro límite no va a ser una línea recta, va a ser simplemente, van a ser los puntos en donde los ríos, los caños que van para el Putumayo comienzan y los caños que van para el Caquetá comienzan. Ese va a ser nuestro límite, pero eso es con Umancia. Con Perea y con Puntales la cosa es mucho más complicada, por el hecho de que esos límites se acordaron hace unos 60 o 70 años y han tenido revisiones a lo largo de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perea, una de las dificultades en el momento de establecer como los puntos de partida para hacer el recorrido de los límites fue el hecho de que pues la gente de Perea hablaba de un límite que estaba en un cafetal que había existido hace 40 años, del cual solo queda un rastrojo, y ese cafetal estaba más para arriba, o sea, le cogía territorio al refugio. Los refugianos, a su vez, decían, oiga, tuvimos un gobernador hace 10 años, de hecho, que con el gobernador de esa época de Perea había acordado hacer un mojón. Bueno, el mojón ya no existe, ¿sí? Entonces, con ellos no fue posible, digamos, como entablar un diálogo de abuelos o algo por el estilo, sino que se recurrió ya a la marcación con GPS y acordar un punto intermedio entre lo que decían los unos y lo que decían los otros para establecer dónde iba a comenzar el límite y dónde iba a terminar. Y esa fue la línea que se siguió efectivamente durante los recorridos que se hicieron. Ahora, después de 2017, que fue cuando se hizo este trabajo, eso fue junio de 2017, pues regresamos a comienzo del año pasado y la geógrafa con los abuelos hizo el recorrido por los lugares en donde ellos normalmente iban de cacería, sobre todo en el límite pereano se tuvo que hacer eso. Y resultó que muchos de esos lugares, o sea, salados o sitios donde había irapá y cosas por el estilo, estaban fuera del límite. Y ellos decían, oiga, pero nosotros hemos estado viniendo acá 40 años, yo venía aquí con mi papá y todo eso. Entonces, eso implica también que va a tener que haber una nueva negociación con la comunidad de Perea para trazar un nuevo límite. Pero en este caso, el tema de involucrar a una geógrafa y de involucrar marcación de puntos con GPS se vio como la alternativa a el hecho de que pues lo que tradicionalmente se manejaba pues ya no sirve porque sigue habiendo demasiada disputa con respecto a eso. También por eso digamos
el caso de que esta iniciativa o esa preocupación por recorrer el territorio nace de la llegada de organizaciones como la WWF al territorio. O sea, no hace que... También es como una ruptura pensar que, claro, son comunidades indígenas que están cada vez acortando sus espacios y, claro, es imposible como medir entonces que esta cocha es compartida y que este caño es solo transitado por ciertos, cuando históricamente ha sido todo un espacio de movilidad. Pero los refugiados en este momento tienen intereses políticos y económicos y dicen, queremos saber qué tenemos. Esa fue su pregunta inicial, ¿qué tenemos? Y qué tenemos no solo implica en cuántas hectáreas de bosque estamos hablando, sino de qué árboles maderables estamos viendo a lo largo de los caminos, sino de cuántos chuquios, cochas, pepeaderos, espacios de referencia que ellos tienen. Y ese que queremos también iba muy enlazado con el tema de la biodiversidad también. Entonces, ¿cuáles son los animales que están en el territorio? ¿Cuáles son las plantas que están en el territorio? ¿Sí? O sea, finalmente es a mi parecer, claro, porque uno dice, ay, no, claro, qué chévere, vamos todos, vamos a caminar los espacios que no tienen un sendero destinado, porque era a punta de machete de ir abriendo camino. Pero entonces, de por medio, uno se va dando cuenta que el interés de la comunidad no es también entre las dos. Uno puede escuchar en la noche en los campamentos al lado quichua de Perea, que es en la parte baja del refugio, que son, digamos, que han hecho mucha tala de árboles durante años, y entonces también van pensando en eso. No estamos pensando como en un espacio pues para la conservación y todo eso, sino que hay muchos intereses detrás de reconocer el territorio como tal, y más si se trata de comunidades indígenas. Quería hacer una observación. Perdón. Hola, buenos días a todos. Yo soy una de las biólogas que ha trabajado y quería hacer como dos claridades. En relación al tema del ecoturismo, pues creo que una de las grandes conclusiones en términos de la biodiversidad es que el impacto es muy grande. Más allá de que existan o no existan límites entre las comunidades, por temas legales, teniendo en cuenta que es algo económico, no se puede acceder al territorio peruano simplemente porque pues, no nos pertenece a Colombia. Entonces, una de las grandes conclusiones fue precisamente que debía ser en territorio colombiano para poderlo manejar de manera legal. En cuanto al tema de la biodiversidad y de los límites, pues nosotros sabemos que con todo este proceso de paz, los límites, más allá de que sean importantes para las comunidades y para el manejo de ellas, porque digamos, ellas pueden llegar a un acuerdo, como lo han mencionado los compañeros, o sea, decir, de aquí para acá ustedes van a sacar árboles y de aquí para acá nosotros. Más allá de eso, también es importante tener claro el territorio, porque hay terrenos que son baldíos y que ellos no tienen completa claridad de eso, porque el mapa de la WWF se hizo, pero en realidad no se fue a ciertos puntos. Entonces ellos no tenían claridad si realmente ese era el límite o no. Entonces, más allá de llegar a acuerdos entre las comunidades, así como para establecer aquí, usted no se pasa, porque eso no pasa en la realidad, o sea, ellos a veces se mezclan y se encuentran incluso cuando están de cacería. Es más bien para también tener la protección del territorio frente a las nuevas cosas que van a surgir con los territorios, digamos que libres de violencia, que en realidad no es así tampoco. Entonces, es también como una forma de defensa frente a que llegue la gente allá y decir, bueno, lo que mencionaba ahorita el señor, no sé el nombre, de que lleguen a hacer minería, o sea, si yo sé que esto es mío, pues yo no voy a dejar que se metan simplemente porque quieren. Entonces también es como una forma de defender ese territorio. Bueno, yo creo que el tema es muy amplio. Realmente es la segunda oportunidad que tengo de venir a la invitación. Pero creo que pueden entrar en contacto con otras carreras. Hay otras facultades que también hacen actividad de campo y otras que también hacen actividades, aun cuando no de campo, pues conocen bien el tema jurídico de la República de Colombia, a los cuales yo creo que pueden ustedes armar un grupo de trabajo con el propósito que el esfuerzo sea conjunto
y poder como determinar un informe en el cual pues sea como más representativo de la labor que se está ejecutando. Veo que hacen un gran esfuerzo por ir hasta allá y permanecer, y yo conozco esas regiones y sé lo difícil que es y los peligros que está uno sometido 24 horas. Eso por una parte. Por otra parte, pues está la difusión de la información. Pues anteriormente teníamos un poquito de dificultad porque había que hacer un informe, había que llevarlo a la imprenta, sacarlo, repartir unos boletines en la biblioteca y tal. Pero hoy en día tenemos estos medios en los cuales ustedes pueden difundir la información. Está bueno el periódico, pero es demasiado restringido. En cambio, pues este es un medio más masivo, más fácil de entrar en comunicación con la sociedad colombiana, porque veo la universidad siempre está como aislada del resto del país. Investigamos mucho, hacemos mucho, pensamos muy bien, lo hacemos excelente, pero no lo damos a conocer. Entonces, pues yo creo que hay que pensar en eso, en que la universidad tiene que salir, la universidad tiene que hacerse conocer de la sociedad colombiana, porque para eso tiene un presupuesto, para eso tiene un excelente grupo de profesionales, de profesores y estudiantes con la voluntad del mundo. Entonces, pues yo creo que esa recomendación es válida y es importante, y yo en todas las facultades que he estado, pues se los hago saber. Para la cuestión de la fundación, pues sí, realmente toca, como se dice, buscar y tocar puertas, hacer algún programa de trabajo. No es sencillo, pero hay plata para eso en el Ministerio del Interior. Y muchas empresas hoy en día privadas prefieren tomar un capital, entregarlo a este tipo de fundaciones y lo rebajan de sus impuestos. Entonces, pues todas esas cosas se pueden pensar y organizarlas ya con un criterio diferente a nivel de estudiante. Gracias. Gracias. Gracias por su asistencia.